Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa de El Buscador. Hoy estoy con un invitado muy especial. La verdad es que todos los invitados que tenemos en El Buscador son especiales, pero bueno, en fin, este es realmente especial. Él ha sido obispo de Palencia, obispo de San Sebastián y ahora mismo es el obispo de Orihuela Alicante. Además tiene una gran experiencia en medios de comunicación, tiene un programa de muchísima audiencia en Radio María y a través de él llega a muchísimas, a miles, probablemente a millones de personas. Él es don José Ignacio Munilla. Don José Ignacio, ¿cómo está? Un saludo, la verdad, encantado de participar de vuestro, vamos, de esta ventana con la que nos abrimos también a nuevos oyentes. Una humilde ventana, estamos empezando, pero bendito sea Dios, lo que Dios quiera. Bueno, os felicito por ser emprendedores. Bueno, ahí está, muchas gracias. Don José Ignacio, bueno, la verdad es que con usted se podrían hablar de muchos temas, todos ellos muy interesantes. Yo me he ido seleccionando una serie de preguntas que creo que son de actualidad, que son importantes, seguramente no de candente actualidad, pero que sí que son de más fondo, ¿no? Para ir tratando con usted. Yo creo que usted tiene una visión de la actualidad, pues por todo lo que lee, por todo lo que después habla a través de las ondas de Radio María, pues muy completa, ¿no? Y creo que a nuestros telespectadores les va a gustar. Yo le quería empezar preguntando, leía recientemente varios informes que han salido, que son curiosos, que hablan sobre los sacerdotes quemados, ¿no? Sacerdotes quemados. Es decir, igual que pues en la vida laboral normal, pues hay trabajadores que están quemados con la empresa, con el jefe, con su vida, pero también ocurre con sacerdotes. Incluso hay informes de algunas diócesis españolas, también otros en Francia, que hablan incluso de que la mitad del clero de algunas diócesis, la mitad ni más ni menos, está quemado, ¿no? Bueno, a mí, evidentemente, a lo mejor la primera impresión es un poco de sorpresa, ¿no? Los sacerdotes se pueden quemar, pues sí, evidentemente se pueden quemar, son humanos, seguro que incluso hasta los obispos se pueden llegar a quemar, pero claro, cuando uno ve la vida de un sacerdote, sobre todo a lo mejor de un sacerdote rural, que tiene 20, 30, 40 pueblos, que va corriendo de un lado a otro, que a misa pues solamente le van 4 personas mayores, etcétera, claro, tiene su cierta lógica, ¿no? ¿Cómo lo ve usted como obispo, esto del sacerdote quemado? Ciertamente esa es una realidad, ¿eh? Es una realidad y, bueno, pues yo creo que las razones pueden ser diversas. Al final todo es cómo estamos nosotros, ¿eh? O sea, cómo estamos nosotros. Los factores externos, claro que pueden condicionar, pero la clave, lo definitivo es cómo estamos nosotros. Me viene a la mente una anécdota que viví como obispo de San Sebastián. Un misionero que había estado en el Ecuador, pues comenzó a tener un cáncer de piel y de hecho murió al poco tiempo y bueno, tuvo que volver para ser tratado, ¿no? Y bueno, pues me pidió algún sitio, algún lugar en el que pues poder tener un servicio pastoral más reducido mientras que le trataban de cáncer y así pues no, pues le encomendé pues un barrio pues de una población de Guipúzcoa bastante secularizada, ¿no? Como tantos otros lugares. Bueno, pasó una semana, 2 semanas y el hombre vino a visitarme y por favor me pedía, por favor que quería volverse, ¿no? Quería olvidarse del tratamiento del cáncer, quería abandonarlo y quería volver a Ecuador porque no soportaba el estar, pues esas 2 semanas habían sido durísimas para él, acostumbrado como él estaba a Ecuador a ser tan querido, ser el padrecito y pues ser solicitado por tantas personas. Me decía, ¿quiere usted creerme que durante una semana entera nadie ha tocado mi puerta, ¿no? Y ahora se le hacía muy duro, ¿no? Bueno, yo obviamente le dije que tenía que dejarse cuidar, que el cuidado del cáncer pues era prioritario. Bueno, pero me llamó poderosamente la atención el impacto que fue para él, ¿no? Pues el tener que vivir también una situación de fuerte secularización, ¿eh? Porque vivir el sacerdocio en una situación de fuerte secularización supone una vida interior pues más fuerte que nunca. La vida interior, la vida espiritual siempre ha sido importante, pero en una situación como esta, claro, ¿de dónde nace tu autoestima? ¿De dónde nace tu autoestima? ¿Eh? Tu autoestima nace del reconocimiento de las personas. Los fieles nos ayudan mucho a los sacerdotes, ¿eh? A valorar el tesoro que llevamos entre manos. Cuando muchas personas con una fe entrañable vienen y te piden confesión, eso te conmueve,
es una llamada al sacerdote, pero cuando eso comienza a fallar, el sacerdote tiene un riesgo, ¿eh? De entrar en crisis en su propia valoración de su ministerio. Yo soy un enamorado de una expresión de la Madre Teresa de Calcuta, que la he repetido muchas veces, la he enviado a redes sociales, ¿no? Que dice: yo no rezo para tener éxito, yo a Dios le pido ser fiel. Pero claro, esa frase supone una madurez interior muy grande, muy grande, ¿no? El que nuestra autoestima, nuestra alegría interior, nuestro gozo, pues no esté supeditado, al grado de aceptación, de acogida que tenemos, pues ese es todo un reto. Yo creo que este es un factor esencial, ¿no? Nuestra vida interior, ¿no? El ser capaz de cargar nuestras pilas de Jesucristo, que la Eucaristía sea verdaderamente la que configure nuestra vida, la que nos llene el corazón, ¿no? Pero obviamente es un tema complejo, ¿eh? Es un tema complejo porque tiene factores, también otros factores, pues por ejemplo el equilibrio pues entre los distintos quehaceres que podemos tener en la encomienda pastoral que se nos da. Pues aquí tiene que haber un equilibrio entre estudio, entre trabajo pastoral, entre desplazamientos, obviamente no todo se puede cifrar en un único factor, ¿eh? Pero sin duda alguna el principal es cómo estamos. Cómo estamos y cuál es nuestra vida interior. Es que, bueno, usted además que ha tenido mucha experiencia, evidentemente, antes de como obispo, como párroco en el País Vasco, pero fíjese, el otro día, por ejemplo, hablaba con un sacerdote de Burgos y él me decía que en su primer destino, hace 15 años, le encomendaron 16 pueblos, ahora tenía 42. Y además me decía que en los 16 pueblos que le habían encomendado, tenía un total de 120 habitantes. Entonces, en fin, como usted dice, hay muchos otros factores, pero también no se corre el riesgo de haber convertido muchas veces nuestras parroquias o nuestras iglesias en una especie de dispensadora de sacramentos, si me permite la expresión. Es decir, pues se llega, se celebra misa, como mucho, a lo mejor hay confesiones y poco más, ¿no? Y muchas veces el sacerdote pues tiene que ir a un pueblo a 20 kilómetros a celebrar otra misa, y luego a otro, y luego otro, y tal. Entonces sí, son los factores que usted dice, pero joder, yo me imagino que incluso el sacerdote más celoso y de más vida interior, joder, humanamente es duro, ¿no? Sí, a ver, obviamente en España también hay, pues sociológicamente, lugares muy distintos y la facilidad que tiene un sacerdote en un lugar, en otro lugar, para poderse integrar en la vida de un pueblo es muy distinta, ¿no? Por ejemplo, te voy a contar una anécdota que te vas a reír un poco, pero yo fui sacerdote con 24 añitos, ¿no? Llegué a Zumárraga. Claro, era una población muy secularizada, etcétera, y yo allí con mis 24 años tenía flequillo, te lo prometo, tenía flequillo. Entonces, bueno, pues allí me puse el clerman. Claro, a la gente le llamaba mucho la atención ver un clerman, ¿no? Y entonces, bueno, pues me acuerdo pues que una mujer en un momento determinado me paró y me dijo: bueno, hoy ha habido una discusión en la pollería, me dijo, que por visto estaban allí pues guardando cola, y entonces que si el sacerdote, ¿y qué decían? Pues, y me dice, es que estaban ahí discutiendo si usted iba a durar vestido así hasta Navidades o antes de Navidades iba a quitar el clerman, Y ha habido una apuesta, ¿no? Ha habido una apuesta y bueno, y se habían apostado un pollo a ver si... y dije, ¿y usted qué ha apostado? Me dice, pues yo he apostado que sí, que hasta Navidades dura. Y tal. Bueno, y yo le dije, bueno, pues si gana la apuesta me tiene que invitar a ese pollo. Bueno, es una anécdota, ¿no? Pero es una anécdota para que entendamos que cada uno, en la situación en la que está, tiene que abordar sin complejos, sin complejos. Estamos llamados a florecer donde Dios nos ha plantado. Entonces quizás el reto es el de asustarse, es el de mimetizarse con el lugar en el que estamos, ¿no? También puede haber lugares en los que el sacerdote es pues, muy fácilmente acogido y recibido, pero siempre y cuando se mimetice con el folclore, pues que queremos que el sacerdote sea un florero y que esté presente, pero no te salgas de ese rol, porque si te sales de ese rol, entonces ya vas a necesitar un nivel de energía, de fuerza interior, pues para remar en contra de corriente, para entendernos, remar en contra de corriente. Entonces ese ser capaces, ¿no? de insertarnos
gozosamente, pero al mismo tiempo sin ser fagocitado, sin ser fagocitado y teniendo la capacidad de remar en contra de corriente, es lo que va desarrollando nuestra personalidad, que requiere fortaleza interior. Y quizás el riesgo es que pues somos más débiles que generaciones anteriores. Nuestros mayores eran mucho más fuertes que nosotros. Yo creo que, claro, también bueno, pues fruto del bienestar, fruto de que estamos en la sociedad en la que más o menos se nos ha dado todo hecho, no tenemos una fortaleza natural como la que tuvieron los sacerdotes ancianos. Y entonces ese es un problema, que somos más débiles, somos más frágiles. Y eso es importante ser consciente de ello para apoyarnos, para de alguna manera, ver cómo vamos abordando objetivos de superación, ¿no? y de fortaleza interior. Claro. Sí, y habrá que ver, porque usted evidentemente lo conocerá mucho mejor que yo, pero yo cuando tengo ocasión de hablar con algún sacerdote y te cuenta, ¿no?, muchas veces pues, sus batallas o su soledad o la incomprensión, ¿no?, por parte, en ocasiones, de sus superiores, ¿no? Y joder, realmente, bueno, yo personalmente que admiro mucho la figura del sacerdote, pues, en fin, es un tema que me da pena, ¿no? Pero bueno, en fin, creo que queda claro y que podríamos hablar mucho más sobre este tema. También, como consecuencia de todo este proceso de laicización que estamos viviendo, ocurre muchas veces que quizá tenemos el peligro en la Iglesia de vivir por mantener una estructura más que por el mensaje de evangelio. Me explico. Muchas veces, a lo mejor esto es quizá más las congregaciones religiosas, ¿no? A lo mejor tienen un gran patrimonio, que a veces ellos son menos, y como que hacen malabares para intentar mantener casas abiertas como pueden, o colegios, obras de apostolado, que después muchas veces además pierden el sabor auténtico. Nos enfrentamos también a un gran problema en ese sentido, ¿no? O sea, una cantidad de obras de apostolado y muchos menos obreros para llevarlas. Pero también es una oportunidad para hacerse la pregunta, a ver, ¿qué es lo esencial? Si no puedo llegar a todo, si antes resulta pues, que una congregación religiosa o una diócesis pues tocaba muchas teclas, muchísimas teclas, ¿no? Y ahora resulta que se ven más mermados sus fuerzas, pues es una oportunidad para hacerse la pregunta, a ver, ¿qué es lo esencial? Porque obviamente lo importante será que concentremos nuestras energías en lo esencial, ¿no? En la evangelización, en anunciar a Jesucristo. Y yo creo que hoy en día sí que hemos hecho, por ejemplo, ¿no?, vamos haciendo una autocrítica de que, por ejemplo, hemos sostenido muchas obras sociales, pero en las que no se ha confesado explícitamente a Jesucristo, ¿no? Pues desde un anonimato, ¿no? Desde un cristianismo anónimo, que es que al final siempre está pendiente de anunciar lo esencial, que quién es Jesucristo. Entonces, yo creo que esta crisis es una oportunidad para decir, ¿dónde está lo esencial? Vamos a poner en ello nuestra fuerza. El problema está que cuando uno se da cuenta de esto, a veces puede ser un poco tarde para rectificar, porque resulta que igual en ciertos colegios pues ya pues, no seleccionamos el profesorado y resulta que el profesorado de esos colegios, pues ahora para poderlo ir poco a poco, ¿no?, pues reorientándolo y que tenga una identidad cristiana, cuesta mucho, ¿no? Cuesta mucho. Entonces también uno se encuentra a veces pues momentos en los que uno tiene que entonar un mea culpa, diciendo, en ciertas cosas nos hemos equivocado, y no es malo, porque entonar un mea culpa quizás es lo que podemos hacer, porque para poder reorientar nuestra vida hay que empezar por decir, en esto y el otro nos hemos equivocado, hicimos apuestas en las que no éramos conscientes, ¿no?, de que estábamos siendo un poco, ¿no?, pues absorbidos por el espíritu del mundo. Y ahora, pues bueno, pues ahora que Dios nos dé la gracia de que las energías que tenemos, sean muchas, sean pocas, las que son, ¿no?, pues las concentremos en lo esencial, que es evangelizar, evangelizar y evangelizar. Y nos estamos dando cuenta de eso, o sea, porque eso evidentemente implica una humildad de decir, oye, llevo 30, 40, 50 años funcionando así, hombre, y reconocer que a lo mejor estaba equivocado en mis postulados, cuesta. ¿Eso se está haciendo? Bueno, yo me he encontrado de todo, ¿eh? Me he encontrado a veces pues posturas
en las que falta esa humildad, y entonces uno pretende justificárselo, ¿no? Y antes muerta que sencilla, ¿no? Entonces a veces ocurre eso, que hay una especie de orgullo que pretende hacer una autojustificación de lo injustificable, pero también me he encontrado con muchas congregaciones religiosas que dicen, madre mía, qué errores que hemos cometido, y ahora vamos a ver cómo Dios nos da la gracia de la medida que tengamos unas energías, de cómo ponemos el acento pues en lo sustancial de la evangelización. Claro. Es que yo al menos muchas veces a lo mejor ante esas ha habido excesos, evidentemente, sobre todo suele citar después del Concilio Vaticano II, pues, excesos o incluso aberraciones, ¿no? Bueno, pues que todos como cristianos lamentamos y nos duelen, ¿no? Entonces, por un lado, algunos a lo mejor postulan una vuelta llegando a caer en un cierto rigorismo, que incluso el Papa Francisco ha dicho, ¿no? A lo mejor incluso embadurnado un poco de semipelagianismo, ¿no? De obras, y te encuentras gente a lo mejor muy fiel, muy recta, muy cumplidora, pero a lo mejor poco misericordiosa, ¿no? Y al revés, luego te encuentras pues el que pues parece que la doctrina da todo absolutamente igual, que Dios perdona todo y que nada tiene ninguna importancia, ¿no? Al final Dios nos ama y ya está, ¿no? Muchas veces para el católico de a pie o incluso para los sacerdotes a lo mejor puede ser difícil encontrar el verdadero mensaje del Evangelio para no caer, pues eso, en ese rigorismo, que es casi un fariseísmo probablemente en muchas ocasiones, o no irse evidentemente hacia el otro lado, ¿no? La verdad es que si nos centramos en el Evangelio, si somos evangélicos, si nos centramos en el magisterio de la Iglesia, en su integridad, pues yo creo que esa posición entre ortodoxia y ortopraxis, ¿no? Entre verdad y caridad, misericordia y justicia, ¿no? Entre pues, un sacerdote y yo, es que mi opción es la litúrgica, ¿no? Y otro, mi opción es social. Bueno, pero ¿por qué hay que poner la liturgia y lo social? O sea, ese tipo de oposiciones, de contraposiciones, yo creo que, con todos mis respetos, son un poco del mayo 68. Del mayo 68. Pero siguen muy vivas. Sí, siguen vivas, pero es que lo de mayo 68 cuesta pasarle la página, ¿sabes? Cuesta pasarle la página. Yo creo que si por algo se tiene que caracterizar este momento es por la integración, por la lectura en su integridad del mensaje cristiano. Yo suelo decir que hay dos maneras de aproximarse al Evangelio y al magisterio de la Iglesia. Una es fijándome especialmente en aquellas páginas con las que yo tengo pues una identificación personal, con las que pues por mi sensibilidad pues de una manera connatural me identifico con ellas, y las demás pues las paso rapidito. Y otra manera de aproximarse, ¿no? Pues a la lectura de la Sagrada Escritura y al magisterio es la contraria. Es decir, allí donde yo encuentro algunas páginas con las que no tengo tanta connaturalidad, me voy a centrar en ellas especialmente y hacer un esfuerzo de asumirlas, porque forman parte, ¿no? del mensaje revelado igualmente, para que así mi recepción sea íntegra y no seleccionada y no parcial, para no hacer un Dios a mi medida, ¿no? O una visión cristiana parcializada, ¿no? Yo creo que esto es muy importante, ¿no? Y bueno, me parece que existen medios para poder hacer eso, ¿no? Medios, por ejemplo, pues si uno se acerca al catecismo de la Iglesia Católica, ve que en él todas esas dimensiones aparentemente contrapuestas están absolutamente integradas. Entonces, un conocimiento íntegro, ¿no? Del catecismo de la Iglesia Católica permite que la dimensión litúrgica, que la dimensión moral, que la dimensión de formación en la fe, la dimensión social estén perfectamente integradas, ¿no? O sea que yo creo que en el fondo no es tan difícil tener esa visión de integración. Don José Ignacio, ha dicho usted antes eso, volver a la evangelización, a lo esencial. Miguel de Unamuno, hace 100 años, decía que el problema de los políticos y de los sacerdotes es que hablan para auditorios que creen convencidos. Y a mí me sorprende porque 100 años después uno muchas veces va a misa y escucha las homilías y efectivamente parece que está hablando como para una sociedad completamente cristiana, cuando evidentemente no es así, ¿no? No hay una falta muchas veces de conexión con la realidad a la hora de predicar, no sé, y de que las homilías
de algún modo interpelen más a la gente. Bueno, voy a decir que quizás tú tengas más experiencia que yo sobre las homilías. No, Porque, voy a ¿sabes por tener. qué te lo digo? Porque yo no escucho Ya, homilías, bueno, ya, yo ya. más bien las pronuncio. No, esto no es ninguna tontería, porque a veces echas en falta, ¿no? El poder escuchar más homilías, etcétera. Sí, porque también así percibes, ¿no? Bueno, voy a decir una cosa. Voy a decir que, por lo menos desde mi experiencia, que yo recuerdo que en mis primeros años de sacerdocio, eh, modulaba mucho mi discurso dependiendo a quién me dirigía, ¿eh? Y claro, cuando estaba con unas religiosas me parecía que mi discurso tenía que ser, cuando estaba con unas monjas de clausura ya ni te cuento, ¿no? Pues no sé, preparaba las cosas de una manera, cuando estaba con jóvenes o de otra manera completamente distinta. Bueno, y creo que tenía su razón de ser aquel esfuerzo, pero en la medida que yo, no sé, he ido avanzando en mi vida, en mi comprensión de las cosas, al final te das cuenta que lo esencial es lo mismo sustancialmente para todo el mundo, ¿no? Y entonces al final me doy cuenta que en mi estilo personal, y ahora hablo de mí, por eso digo que es que no conozco yo muchas homilías, en mí no, me he ido como simplificando. Y creo que ahora mismo hablo de una manera muy similar, sean religiosas de clausura a las que me esté dirigiendo, sean jóvenes, sean matrimonios, porque es que creo que lo sustancial es lo mismo para todos, ¿no? Yo creo que también la clave está ahí en que demos, en que seamos capaces de conectar en dónde están las grandes necesidades del corazón del hombre. ¿Cuáles son esas claves del corazón en la que todos necesitamos, ¿no? Pues ser interpelados? Y si descubrimos el corazón del hombre, pues entonces yo creo que es mucho más sencillo dirigirse a ese corazón del hombre. Para eso igual también, a mí por lo menos me ayudó mucho en mis primeros años de sacerdocio escuchar a los chicos, ¿no? Venían muchos de ellos del instituto, recuerdo en Zumárraga, y a veces tenían profesores que estaban verdaderamente abusando de su cátedra, ¿no? Para introducir todo tipo de ideologías y de dudas y de relativismos, ¿no? Y para mí fue una gran lección estar con esos jóvenes, ayudarles en la parroquia a que hubiese un lugar de estudio para poder hacer también, ¿no? pues las tareas que el colegio les encargaba, para poder ayudarles, yo también percibir cómo eran educados, tener con ellos un diálogo, el tener la conciencia de por dónde van las cosas, ¿no? En la educación, en el pensamiento contemporáneo, ayuda mucho obviamente también a ver tú por dónde puedes iluminar las cosas. Por ejemplo, incluso la misma publicidad. Suele ser muy interesante fijarse en la publicidad, porque la publicidad suele tocar los resortes del corazón humano, que entiende que si toco este resorte y el otro resorte voy a ser capaz de obtener, ¿no? Que esta persona se desinhiba y sea consumidora de mi producto. Entonces, yo por lo menos, a mí me ayuda también a ver la publicidad, ¿no? Tampoco haciendo análisis técnicos, no, sino de una manera bastante intuitiva. Sí, pero bueno, estando al día por lo menos de lo que... Uno ve la publicidad y dice, mira, esto es como están tocando este resorte. No. Están tocando el resorte de la vanidad. Pues, no tenemos sueños baratos, que dice Sí, ese anuncio. un conocido anuncio. Un conocido anuncio, no tenemos sueños baratos. Entonces, claro, fíjate tú cómo están tocando un resorte, ¿no? El resorte de esa plenitud que el hombre busca, ¿no? Bueno, claro, pero precisamente los sacerdotes, que yo creo que son los grandes conocedores del corazón humano, como decía usted, aunque solo sea por el tema de la confesión o de la escucha a las distintas personas. Bueno, hay sacerdotes evidentemente extraordinarios, gracias a Dios, pero a mí al menos sí me da la impresión, cuando escucho predicar a alguno, que digo, joder, es que, pues efectivamente, parece que está muy alejado de la realidad de las personas, a lo mejor a las que se les está predicando, ¿no? Y es una predicación, bueno, pues como muy elevada, o con unas palabras a lo mejor como muy rimbombantes o unos conceptos muy elevados, pero realmente es una opinión meramente personal. Lo que pasa es que, bueno, luego hablas con otras personas y seguro que nuestros oyentes dirán, no, pues yo conozco un sacerdote estupendo. No, yo también, y los hay maravillosos y ojalá les fomentemos y les alentemos a más, ¿no? Pero
pero sí que muchas veces sí hay esa desconexión, ¿no? Bueno, sin duda alguna, tú también partes de una experiencia que es incuestionable. También voy a decir una cosa. Creo que la capacidad crítica de los fieles ha crecido mucho. No en el más sentido de la palabra, sino en el bueno. Pues porque también hoy en día, pues como tenemos esa facilidad de a través de los medios de comunicación, pues de YouTube y el otro, etcétera, de escuchar muchas cosas, también yo creo que eso hace, ¿no?, que seamos más exigentes. Y eso no es malo, eso es bueno. Los sacerdotes también tenemos más posibilidades, desde todos estos medios. Somos muchos los que solemos también grabar homilías, difundirlas, etcétera, ¿no? Bueno, yo creo que eso también hace que, que se nos pida más, pues porque claro, se comparan las cosas y entonces se eleva un poco el listón de lo que se le pide a un sacerdote, ¿eh? Se eleva más ese listón. Y yo creo que también eso nos obliga un poco más. Por ejemplo, yo creo que la llegada de las redes sociales, con una comunicación tan breve y concisa, ¿eh?, con ese Twitter de sus 140 caracteres, ¿no?, eso también a mí me parece que nos ha hecho un bien, ¿eh? Nos ha hecho un bien a la hora de decir, a ver cómo comunico yo de manera que las cosas que digo, o sea, sean claras, concisas y transparentes, ¿no? En un mensaje de redes social, en Twitter, no famoso, pues no te puedes enrollar lo más mínimo, tienes que ser conciso y significativo para la persona, ¿no? Creo que la llegada de las redes sociales, que tiene muchos riesgos, también nos lleva a un esfuerzo comunicativo, al esfuerzo comunicativo, y uno descubre muchas cosas. Descubre, por ejemplo, que San Agustín, que yo creo que es un crack de la comunicación, tenía la capacidad de sintetizar un profundo discurso al final con una sentencia maravillosa, ¿no? Con una sentencia maravillosa que ya nuestros mayores utilizaban mucho, pues una cita de San Agustín. No sé si sabes que en el lenguaje español, que es maravilloso, ¿no?, entre tantos refranes, hay un refrán que dice: no hay buen cocido sin tocino, ni sermón sin Agustino. No lo conocía eso. Bueno, pues No ese es un lo conocía, refrán, pero ese es un refrán español. lo adopto, lo No hay adopto. buen cocido sin tocino, ni sermón sin Agustino. Y lo que venía a decir es que los predicadores tradicionales al final siempre recurrían al Agustino. ¿Qué era el Agustino? La cita de San Agustín que remataba las cosas, ¿no? Que las remataba. Bueno, a ver, yo creo que esa especie de síntesis de yo soy yo, pero no soy mío, que dice San Agustín, y frases de ese estilo, ¿no? Yo creo que son de gran ayuda para esa comunicación incisiva que quizás hoy en día se necesita especialmente. O sea, que en el fondo no es inventar nada, sino más bien descubrir joyas que tenemos y no estamos utilizando, ¿eh? Y ahora que he citado el tema de las redes sociales, también es un debate recurrente. Hay gente a lo mejor que es muy tajante, que dice, un sacerdote jamás debería estar en TikTok o en Instagram o en Twitter, ¿no? Otros, sin embargo, que les parece bien porque es un modo de evangelizar. Usted ha dicho, ahora de pasada, el tema de los peligros, que es evidente que las redes sociales tienen, ¿no? ¿Cuál sería, digamos, 3, 4, 5 criterios que pueda dar usted? Porque usted además utiliza mucho las redes sociales y bueno, yo como consumidor puedo decir que yo creo que lo hace usted estupendamente bien. ¿Cuáles son los 3, 4, 5 criterios que daría para que un sacerdote, una religiosa o un laico que quiera evangelizar a través de las redes sociales debe tener en cuenta? A ver, yo creo que obviamente hay que discernir. El discernimiento es clave para entender para llegar a la conclusión de si yo estoy llamado o no estoy llamado. No todo el mundo estará llamado, ¿eh? O sea, no todos tenemos que hacer lo mismo. Yo creo que existen también dones, cualidades y circunstancias que lo hacen aconsejable o no, ¿no? Pero yo creo que para poder evangelizar en redes sociales, yo creo que hay que ser, en mi opinión, hay que ser austero en las formas, austero, ¿no? No estar fomentando la propia imagen. Estamos anunciando a Jesucristo, no estar yo en el centro de selfie por aquí, selfie por allá. A ver, yo creo que hay que ser austero, no, o sea, estamos presentando a Jesucristo, no presentándonos a nosotros mismos, ¿no? Creo que hay que ser también austero en nuestra forma de presencia. Yo soy de los que envío diariamente un mensaje.
no continuamente, ¿no? Pero con constancia, porque también para poder incidir hay que ser constante. Si es un mensaje al día o si es un mensaje a la semana, si es un mensaje, pero con constancia, porque de lo contrario, a veces pues comienzo, me canso, lo dejo, cuando me viene bien. No, a ver, evangelizar es un compromiso serio, ¿eh? Y creo que hay que estar, ¿no? Hay que estar y también creo que al mismo tiempo es importante que en el mensaje que compartamos estemos compartiendo mis propias intuiciones, ¿eh? Las propias intuiciones de la vida. Eso que yo hoy he vivido, ¿eh? Eso que Dios hoy me ha permitido pues, gozar, ¿eh? Pues mi oración, Dios me ha dado una luz especial con respecto a este versículo del Evangelio. Me he encontrado con una persona que me ha conmovido. Yo creo que se trata de, no de hacer pues, una especie de algo artificial que es un escaparate artificial. No, tiene que ser de alguna manera pues, un espejo de la experiencia interior, ¿no? Creo que eso es necesario. Eso es una cuestión básica para que creo que nuestro mensaje sea verdaderamente incisivo, ¿eh? Que nazca de una experiencia interior, ¿eh? Perfecto. Bueno, yo creo que con esos tres criterios Sí. nos queda muy claro. Nos queda ya muy poco tiempo, pero tengo dos preguntas que sí tengo ganas de preguntarle. En los últimos años, incluso en la última década, han surgido iniciativas dentro de la Iglesia, seguramente bueno, suscitadas por el Espíritu Santo, que creo que tienen muchísimo fruto y una gran riqueza espiritual, ¿no? Cito tres, aunque hay muchas más, pero Emaús, Proyecto de Amor Conyugal y Hakuna. Esta última, además, Hakuna, que tiene un inmenso éxito entre los jóvenes, sin embargo es verdad que últimamente como que ha habido por parte de, quizá no sé si llamarlo así, del ala más ortodoxa, como ciertas críticas por sus formas, incluso por un cierto epicureísmo pues de lo sensible, en fin. ¿Cómo los ve usted? A ver, yo creo que sin duda alguna todos los dones del Espíritu tenemos que reconocerlos, que tenemos que bendecir a Dios, ¿no? Por el hecho de que nos siga sorprendiendo, porque creo que el Espíritu Santo nos sigue sorprendiendo, ¿no? En todas las realidades. Que luego quizás las realidades necesiten su purificación, pues claro que lo necesitarán, ¿eh? Especialmente cuando una realidad es muy exitosa, pues seguro que va a necesitar una purificación, ¿eh? Porque a veces también podemos caer en la autocomplacencia. Y entonces el que seamos perseguidos, el que seamos incomprendidos, el que en vez de ponernos a la defensiva, hagamos de ello también una oportunidad de purificación, es maravilloso. Pero vamos, al mismo tiempo reconociendo los dones del Espíritu, ¿no? Los dones del Espíritu Santo. Además que en pleno año 2022, 2023, que el Espíritu Santo siga suscitando cosas que lleguen en medio de esta gran secularización al corazón de los jóvenes, me parece un milagro. Me parece un milagro al que tenemos que estar abiertos, sin caer en la complacencia al mismo tiempo, como he dicho, ¿no? Pues sabiendo que todas las realidades eclesiales pues deben de estar abiertas también pues, a purificarse, a crecer, a madurar, ¿no? Esa es una encomienda que se nos hace a los obispos. A los obispos se nos pide reconocer los dones del Espíritu en la Iglesia y acompañarlos para madurarlos, ¿no? Acompañarlos para discernirlos, pues para animarles, para corregir lo que haya que corregir, ¿eh? Yo creo que eso forma parte del pastoreo de la Iglesia, reconocer los dones del Espíritu y al mismo tiempo, pues ese doble pulmón, ¿no? De la Iglesia carismática y la Iglesia apostólica están llamados, ¿no? Pues a respirar al unísono, de una manera acompasada y iluminándose mutuamente. Un último tema sobre los jóvenes, que además sé que es una gran pasión suya evangelizadora. Leía recientemente que el número de suicidios en España ha crecido tremendamente y creo que en otros países del mundo ha pasado lo mismo. Algunos lo achacan a todo el tema del coronavirus, la pandemia, en fin, todo este tipo de cosas, pero realmente es preocupante. O sea, hay 11 personas
que el día de hoy en España se han quitado la vida. No solo jóvenes, ¿no? También gente mayor, pero sí que es verdad que hay un porcentaje de jóvenes alto. ¿Qué podemos hacer? Porque es que es un verdadero drama. Pues yo creo que necesitamos predicar a Jesucristo, que es la razón de ser de nuestra esperanza, ¿no? Esta es una crisis de esperanza. Detrás de eso también hay otros indicativos. La crisis de natalidad también tiene que ver radicalmente con esto, ¿no? Si al mismo tiempo existe una crisis de natalidad de estas dimensiones nunca antes vistas, nos cerramos a transmitir la vida y encima, ¿no? Pues tenemos como un canto de sirena la llamada al suicidio, a quitarnos de en medio de la vida. Uno dice, esto es una especie de... es muy significativo, es como un forceps, ¿no? Un forceps en el que por una parte está pues el aborto y cerrarnos a la natalidad, y por otra parte está el suicidio, la eutanasia, esa pinza de la desesperanza. Yo creo que es la pinza de la desesperanza, ¿no? la que está dejando patente que necesitamos, ¿no? Necesitamos descubrir cuál es la razón de nuestra esperanza. Entonces, es que si no descubrimos que nuestra vida viene de Dios, que estamos llamados, ¿no?, al amor, venimos del amor y estamos llamados al amor, es que es imposible dar lo mejor de nosotros mismos, es imposible encontrar el sentido a esta vida desconociendo nuestro origen y nuestro destino eterno. Por eso que esa pinza de la desesperanza, ¿no?, de cerrarse a la vida y tontear con el suicidio al mismo tiempo, ¿no?, pues es que solamente tiene una solución, que es descubrir la vida como un regalo de amor y descubrir nuestro destino eterno, ¿no?, como una vocación al amor para la que hemos sido creados. Yo creo que no hay otra solución que fundar nuestra esperanza en Jesucristo. Bueno, José Ignacio, nos quedamos con esa consigna, que ojalá que muchas personas que lo vean y que sientan ese aguijón de la desesperanza, descubran, ¿no?, esa esperanza y esa luz, y que los cristianos seamos capaces de llevar ese mensaje del Evangelio. Don José Ignacio, muchísimas gracias. Gracias a vosotros, ha sido un placer. Y gracias a todos ustedes por estar aquí con nosotros en El Buscador hasta este momento, con esta entrevista con don José Ignacio Munilla, el obispo de Orihuela, Alicante. Yo les espero aquí, de nuevo, en el próximo programa del Buscador.